¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene esta idea de que Dios es solamente producto de la psicología humana? Claro, ya hemos hablado de Sigmund Freud y de sus presupuestos psicoanalíticos, pero ahora vamos a remitirnos a un intento desde la filosofía de hacer algún argumento en contra de Dios, precisamente diciendo que Él sería en todo caso un fantasma, un Dios plenamente psicológico creado por la mente humana. Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento. Hoy vamos a hablar del dios fantasma de Ludwig Feuerbach. Bienvenidos. Esperar de la psicología una respuesta definitiva a la pregunta por la existencia de Dios es una esperanza muy engañosa. Que eso se llegue siquiera a intentar tiene que ver con el hecho de que la más concienzuda y eficaz refutación de la existencia de Dios, aunque propuesta por un filósofo, recurre a la oportunidad de haber sido discípulo de nada más ni nada menos que de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, el gran pensador del idealismo alemán. En su obra principal, La fenomenología del espíritu, Hegel se había afanado por elaborar una vez más, tras el colapso de la certeza del conocimiento en la filosofía del siglo XVIII, un gran sistema filosófico. La estructura de la obra de Hegel aspira, de hecho, a integrar el pensamiento de la filosofía, la teología y el conjunto de la ciencia en un impresionante edificio filosófico. Leyendo a Hegel, uno se queda impresionado de cómo unos temas se engarzan con los otros. Hasta los enunciados centrales del cristianismo son vertidos en filosofía, la Trinidad, pero también la muerte en la cruz y la resurrección de Cristo de entre los muertos. Ciertamente, cabe exigir entonces que, en caso de que Dios existiese, también para la orgullosa luz de la razón humana sea posible algún tipo de acceso a ese ser divino, lo cual Hegel habría intentado. Pero un Dios al que se comprendiera con total precisión se contemplará soberanamente desde un elevado trono filosófico y se le asignaría qué es lo que puede y no puede hacer, y está o no autorizado en hacer. Y quizá también un Dios así nunca sería, por supuesto, el Dios todopoderoso por el cual aquí abogamos y nos preguntamos y el defendemos, que es el Dios del cristianismo. Por lo cual, un Dios semejante a este Dios filosófico, al que un profesor de la Universidad de Berlín le hubiera redactado el perfil de su puesto de trabajo, podría ser eliminado luego con relativa rapidez por medio de argumentos, de la misma manera que lo hubiese solidificado en algún punto. Y justo eso es lo que aconteció en el círculo de discípulos de Hegel. De ahí que no solo ciertos teólogos cristianos, sino también y sobre todo los fundadores del ateísmo moderno, invoquen al profesor berlinés que pretendía descubrir los manejos del espíritu universal, el mismo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Aquí es donde aparece nuestro querido Ludwig Feuerbach, quien era el representante más destacado del círculo de fundadores del ateísmo moderno. Para él, de hecho, Dios era, en último término, un fenómeno psicológico. Feuerbach describe al hombre como un ser con deseos y anhelos infinitos. Uno puede desear mucho, pero la experiencia enseña que la mayoría de los sueños no se cumplen. Por eso afirma Feuerbach, el ser humano cae en una trampa. Se imagina que sus sueños se cumplirán entonces en el cielo. si no fue aquí, entonces es allá arriba. Dios es la personificación de los insatisfechos deseos del hombre. Esto es una proyección surgida en la mente humana según Feuerbach. Precisamente a principios del siglo XIX hacía falta con urgencia una explicación semejante. La Revolución Francesa había hecho un juicio sumarial a la religión. En Lyon, Fouché había ordenado profanar las iglesias por la fuerza bruta y había organizado grotescos excesos blasfematorios. Y eso no había sido más que uno de los puntos álgidos de una despiadada persecución del cristianismo y de la iglesia en esa época. Esta había perdido el apoyo de los gobernantes, y cuando el Papa murió en 1799 en Valence, en el sur de Francia, prisionero de tropas revolucionarias, parecía llegado el momento que tanto había anhelado el ilustrado Diderot, el momento en el que el último clérigo sería ahorcado con las tripas del último príncipe. Vaya dato perturbador. Bastante amor promulgado por la Revolución Francesa, ¿no? Pero en absoluto cabía hablar de un derrumbamiento de la religión. De algún modo, esta parecía indestructible. En Europa se produjo un inopinado renacimiento del cristianismo. Y por cierto, no como impuesta religión de Estado, sino como movimiento popular nacido desde la base. Nunca se han construido tantas iglesias igual y como en el siglo XIX. Uno para el cristianismo, cero para la Revolución Francesa. Era la fuerza de la verdad de la fe en Dios que una y otra vez se imponía triunfante a
despecho de todas las dificultades? ¿O se trataba de un fenómeno psicológico de masas que resucitaba sin cesar el fantasma de Dios? Ludwig Feuerbach respondió a estas preguntas, considerando a Dios un fantasma. Aunque ya antes de él había autores ateos, Feuerbach abordó el tema con radicalidad y auténtico rigor. Sobre todo, ofreció al ateísmo lo que todavía parece faltarle: una explicación psicológica de la religión. Este enfoque hizo época gracias a que Karl Marx, bien que contradiciéndole en algunos puntos, fundamentó su ateísmo con las tesis de Ludwig Feuerbach. El núcleo de la argumentación de Feuerbach es la tesis de la proyección. Podría ser que no existiera Dios y que todas las nociones de Dios no fueran sino la personificación de nuestros deseos y anhelos. Podría ser entonces que no existiera y que toda nuestra esperanza de redención se hubiera creado en un Dios lleno de amor, una imagen destinada a hacernos la vida más soportable sería una mera proyección psicológica, por lo cual podría ser que Dios no existiera y que todo lo inexplicable de este mundo encontrara en Dios una fantaseada solución. Podría ser que no existiera Dios y que para protegernos de todos los miedos, de los rayos, los truenos, el granizo y sobre todo de la muerte, nos hubiésemos construido en la idea de Dios un tranquilizante. ¿Podría ser esto real o no? Pero el problema de la argumentación de Feuerbach radica en que en momento alguno fundamenta con ella el ateísmo. Lo presupone sin más e intenta explicar de manera meramente psicológica cómo es posible que existan personas que no profesen el ateísmo. Sin embargo, que haya razones psicológicas para desear un objeto no dice absolutamente nada en el terreno de las razones lógicas sobre si el objeto en cuestión existe o no existe. También para el intento de Ludwig Feuerbach vale pues el veredicto de que aunque la psicología pueda descubrir ciertos mecanismos psicológicos y la psicoterapia sea capaz de desarrollar métodos para influir en ellos, ninguna de estas dos disciplinas, en tanto en cuanto se mantengan conscientes de su estatus científico, estarán nunca en condiciones de llegar a la verdad de la existencia o no de Dios. La hipótesis de Feuerbach proporciona todavía hoy al ateísmo mucho impulso y sobre todo el sentimiento de una iniciativa superioridad sobre los espíritus pequeños, temerosos y tan fáciles de seducir que, por las razones que bien conocen los lectores de Feuerbach, necesitan de la religión. Así como los jóvenes sienten el anhelo y el deseo de quedarse por fin solos en casa, así también es comprensible el deseo de vivir alguna vez sin el omnipresente super yo que vigila sin receso para que no metamos la pata. El ateísmo y el libertinaje, la plena permisividad moral, han ido a menudo de la mano. Un Dios que reivindique para sí una importancia propia en el mundo y que además sea, en cuanto Dios justo, un Dios también para los demás, representa para los narcisistas radicales un horror. Pero ambas nociones, Dios como objeto de deseos y anhelos y Dios como objeto de agresiones y decepciones, son explicaciones psicológicas meramente posibles. Explican por qué se cree en Dios aunque en verdad no exista, o al revés. ¿Por qué no se cree en Dios aunque en verdad exista? Ninguna de estas explicaciones dice lo más mínimo sobre la pregunta más decisiva a saber si Dios existe o no. Ni las personas que creen en Dios adolecen de algún tipo de defecto psicológico, ni tampoco los ateos. Por el simple hecho de serlo, padecen una psicopatología, aplicando exactamente la misma proyección que Feuerbach aplicaría. Sin embargo, hay creyentes que tal vez confirman verdaderamente la visión de Feuerbach, así como ciertos ateos que a todas luces tienen un problema psicológico con el buen Dios. La filosofía psicológica de Ludwig Feuerbach no resulta adecuada para la fundamentación entonces del ateísmo, pero tampoco el intento contrario de ofrecer una explicación psicológica del ateísmo puede fundamentar la verdad de la fe en Dios. Por eso, cuando la filosofía hace psicología o la psicología hace filosofía, requieren de suelos epistémicos lo suficientemente fuertes como para probar sus premisas. Y esto es lo que falta en el ateísmo de Feuerbach, que a su vez solidifica muchas de las nociones religiosas o ateas de Karl Marx, y así sucesivamente. Por lo tanto, no podemos apelar a un fenómeno meramente psicológico como la proyección para decir que Dios existe como un fantasma mental, porque eso en nada explica si Dios realmente existe o no. Las cosas como son.